Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Diario de un meditador no meditando. Libre albedrío. Este año he tenido varias conversaciones acerca del libre albedrío con personas de este canal. Algunas me han dicho, no es libre albedrío, sino albedrío. Otras personas y textos me han dicho que el libre albedrío no existe. Hay escrito lo que queráis, infinito de reconocidos y no reconocidos acerca del libre albedrío. Entonces lo que he hecho estos días es irme a buscar en el diccionario y luego la etimología de las palabras. La etimología de libre, la etimología de albedrío, el significado de libre, el significado de albedrío y el significado de libre albedrío. Entonces, libre, para empezar y dejarlo súper sencillo, básicamente es que tiene facultad para obrar o no obrar, libre. Decido si obro o no obro, hago o no hago. También hay otras acepciones como la de la esclavitud. Pero parece ser que esto, digo parece ser porque yo no lo tengo muy claro, sembrando otra vez la duda, que ya no hay esclavos, pero sí que hay esclavos. Hay esclavos de verdad en muchos países de estos extraños no por países, sino por lo que tienen gobernando, y también nosotros somos esclavos. Yo pienso que somos esclavos, pero no somos ni conscientes. Por ejemplo, del teléfono. Trabajamos para las grandes corporaciones. Sí, nosotros trabajamos para ellos, aunque no lo sepamos, y además nos da igual. Entonces, libre. Volvamos otra vez al mismo lugar. Que tiene facultad para obrar o no obrar. Albedrío, voluntad. Atentos aquí, que aquí empieza el tema. Albedrío, solo la palabra albedrío. Voluntad no gobernada por la razón. Esta definición es de la RAE. Voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. ¿Ok? Libre, que yo puedo decidir si sí o si no. Albedrío, voluntad, en inglés will, no gobernada por la razón, sino por el apetito, el antojo y el capricho. Yo no sé qué ocurre a partir de aquí. Fijaros, libre, lo que acabo de decir, albedrío, lo que acabo de decir, potestad de obrar, no gobernada por la razón. Que cuando juntan libre y albedrío, la cosa como que cambia. Es decir, libre, que tiene facultad para obrar o no obrar, albedrío, voluntad no gobernada por la razón, sino por la sinrazón, por el apetito, el antojo o el capricho, y cuando juntamos libre albedrío, también extraído del diccionario, dice potestad de obrar con reflexión y elección. ¿Qué ha pasado al fundir libre con albedrío para que resulte en potestad para obrar con reflexión, cuando albedrío, según la academia y el diccionario, dice que es una voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho? Por lo tanto, definición de libre albedrío: potestad de obrar por reflexión y elección, o según el gusto o voluntad de la persona de que se trata, sin sujeción a condición alguna. Vamos ahora a la etimología de libre, a la raíz de la palabra. Viene del latín liber, que tiene raíz indoeuropea. Y significa, esa raíz indoeuropea, crecer, liberar. Y esto es importante, este matiz, crecer, liberar. Por lo tanto, ya no es facultad para obrar o no obrar, sino es la de crecer y liberar. Etimología de libre, crecer o liberar. ¿De qué? Yo siempre he pensado, en cuanto al libre albedrío, liberarnos de nosotros, y luego entenderéis el por qué lo veo así. Crecer y liberarnos. ¿De qué? De nosotros. Significa también, esa etimología, ausente de obstáculo. Y también yo le he añadido que no hay duda, que no tiene duda el que ejerce el libre albedrío. Es importante aquí hacer los ejercicios que hace Antonio Gemelli y Krishnamurti, hacer la pregunta a la pregunta.
ausente de obstáculos, por lo tanto no hay conflicto. Pero si miramos la palabra libre, libre albedrío, ¿libre de qué? Que es la pregunta que no recuerdo si es Krishnamurti o Anthony Melo o el Maharajak, no recuerdo, pero he hablado de esto hace tiempo, hace un ratito. ¿Libre de qué? Quiero ser libre, pero ¿qué es lo que te tiene atado? ¿Qué es lo que te ata? No, a mí no me ata nadie. Entonces, ¿de qué te quieres liberar? No, libre albedrío, pero ¿de qué te tiene atado, que no te sientes libre? Vamos ahora a la etimología de albedrío. Es una deformación, la palabra albedrío, de la palabra arbitrium, que significa capacidad de juicio. Y de hecho, si buscáis en Wikipedia libre albedrío y lo buscáis y lo veis en varios idiomas, si vais al francés, utiliza arbitrium, no utiliza albedrío como en español. Italiano lo mismo. Etimología de albedrío, deformación de arbitrium, que significa capacidad de juicio y opinión de cada uno. De nuevo, capacidad de juicio, arbitrium, y opinión de cada uno, y la libertad de opinar o actuar según su juicio y su gusto. Pero yo no sé qué ocurre cuando la etimología es esta, capacidad de juicio y opinión. Cuando vamos al diccionario de la RAE, dice albedrío, voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, el antojo o el capricho. Y ahí voy a las preguntas para descubrir cada uno de nosotros a nuestra manera qué es y si existe el libre albedrío. Y la pregunta que me hago es, ¿cómo se funda el libre albedrío? Porque si es un concepto, una opinión que tú tienes acerca de algo, de acción o pensamiento, tiene que venir de algún origen. Y claro, ese origen, no tengo duda, de que en principio es genético. Ya lo sabemos. Es biológico y es químico, por lo aprendido en nuestras familias, en los colegios, en la educación, en la sociedad. Lo que se resumen como hábitos, conductas. Entonces, el libre albedrío podría ser la capacidad de soltarse, liberarse de la genética que traemos, biología y química, de la educación que nos han dado, de los condicionamientos, vamos, de cambiar de opinión y de creencia. Solo que al hacerlo podemos acabar en otro condicionamiento. Solo que para ello hemos de tener conciencia. Y ahí voy al siguiente paso de lo que para mí es el libre albedrío. Es una sensación, la sensación de libre albedrío, que ni siquiera yo le pongo esa palabra, aunque la he utilizado mucho. Es un espacio donde no hay tiempo ni espacio, valga la redundancia, ni palabra ni juicio. Se es todo y se está en todo. Es armónico y no contradictorio. No hay voluntad. No hay concepto de libertad, porque para tener el concepto de libertad tiene que existir la esclavitud. ¿Quién te está esclavizando a ti? En tu libre albedrío. ¿Quién te esclaviza? Pues yo podría decir, pues me esclaviza YouTube porque me está censurando cosas. Bien, pero eso es relativo. Tú puedes buscar alternativas para contar esas mismas cosas con un poquito de inteligencia. En el deambular de la sociedad nos encontramos con eso. Por lo tanto, ¿qué es para mí el libre albedrío? Podría ser la capacidad de soltarse, liberarse de la genética que traemos, que es memoria, de la biología, de la química, de la educación que nos han dado, de los condicionamientos propios, de los ajenos, de la sociedad, del medio. Es la libertad de cambiar de opinión cuando nos dé la gana, lo que estáis escuchando, y de creencia cuando nos dé la gana, teniendo en cuenta que al hacerlo, al cambiar de creencia o de idea política o de lo que queráis, podemos acabar en otro condicionamiento. La sensación de libre albedrío es un lugar, que significa espacio, donde no hay tiempo y donde no hay espacio.
ni palabra ni juicio. Se es todo y se está con todo. Todo es armónico y no contradictorio. No hay voluntad. Os dejo con este diario de un meditador no meditando y os invito a que de verdad me contéis, si queréis, qué es para vosotros el libre albedrío. Un abrazo, hasta mañana.